nos quedamos en las ondas acústicas, si quieres Así es. compartir. Muy bien. Ya pueden ver ahí la pantalla. Se, se ve se ve la cámara negra y no está la presentación, se ve los cuadritos. Ok, ahora ¿Qué sí tal ya. ahora? ¿Ya? Ya, Bueno. muy bien, adelante. Entonces, bueno, lo que estaba comentando es que estudiando cómo se propagan las ondas acústicas en el interior del Sol, uno puede inferir el tipo de actividad que está ocurriendo en el lado oscuro, en el lado lejano del Sol. Esto es muy relevante, como ya decíamos, para el clima espacial, porque de alguna manera sabemos que donde haya una región activa o una mancha solar o un agujero coronal, es altamente probable que se emita ya sea una llamarada o una eyección de masa coronal. Entonces, idealmente querríamos saber la manera de predecir o de poder decir con anticipación, en 7 días vamos a tener un agujero coronal que está observando directamente a la Tierra y entonces es probable que recibamos viento solar con cierta velocidad, ¿no? O decir, es muy probable que en 8 días veamos una región activa y que entonces haya una llamarada muy fuerte que impacte a la Tierra, ¿no? Entonces, esos estudios ya se están haciendo actualmente y tienen que ver con eso, con conocer, con inferir, mejor dicho, qué está pasando en el lado lejano del Sol, simplemente a través de la observación de lo que sí podemos ver, ¿no? De lo que está del lado cercano a la Tierra. Ahí se pueden ver cómo se están propagando estas ondas y si observamos este diagrama que incluía aquí, en el lado cercano del Sol vamos a observar ciertas ondas, pero esas ondas son la reflexión de las ondas que se están originando en el otro lado. Pero como conocemos exactamente cómo se están propagando, pues podemos hacer un proceso de ingeniería inversa y concluir en qué región y en qué posición está ocurriendo esa actividad, ¿no? ¿Dónde existe esa región activa? Y entonces eso se vuelve importante porque el Sol tarda mucho en rotar. Digamos que para ver el lado lejano del Sol va a tomar unos 13 días, más o menos. Entonces podemos decir, bueno, sí, tenemos 13 días de anticipación para saber que va a haber una región activa muy intensa de cara a la Tierra, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios, pues una vez más, involucra ondas acústicas, ondas de plasma y sobre todo trabajar con ellos involucra mucho procesamiento de imágenes, ¿no? Finalmente lo que se obtiene de SDO son imágenes, pero más allá de las fotos bonitas que se obtienen es como toda la información que se puede sacar de esas imágenes. Otra parte que también se está estudiando mucho actualmente es la dinámica de las eyecciones de masa coronal. Para eso se tiene esta misión que ya es más antigua en realidad, pero sigue funcionando, que se llama SOHO, que es Solar and Heliospheric Observatory. Y entonces esto básicamente es un telescopio en luz visible, que lo único que hace es ocultar literalmente con un plato el centro del Sol y dejar al descubierto únicamente la corona. Y entonces las imágenes, después de un buen procesamiento que se obtienen, son como lo que estoy presentando aquí a la izquierda, y ahí se puede apreciar claramente cómo se emiten estas eyecciones. Y también nuevamente se trata de procesar estas imágenes para poder determinar parámetros de esas eyecciones como su velocidad, el ancho angular, la aceleración, si es el caso, y determinar también otras características de la eyección, como la masa, etcétera. Eso también es importante porque se desarrollan modelos que cuando detectan una eyección que viene hacia la Tierra pueden, primero, indicar, ¿no?, que una eyección se está dirigiendo a la Tierra. Y segundo, calcular el tiempo que le va a tomar a las eyecciones. En general, las eyecciones más rápidas se tardan más de un día en llegar, no toma más de 24 horas. Entonces, nuevamente, este tipo de estudios son relevantes porque te dan un tiempo de anticipación para estar preparados, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando se anticipa que va a haber una eyección dirigida hacia la Tierra y en consecuencia una tormenta geomagnética de cierta clase elevada, entonces sí se toman ciertas medidas, sobre todo en las regiones más cercanas a los polos, que es por donde naturalmente entra toda esa energía, cómo, digamos, interrumpir la red eléctrica en ciertas regiones o algunos vuelos se retrasan. Se tienen ciertas medidas, se tiene ya un protocolo de medidas que se tiene que seguir ante cierto tipo de eventos. Entonces, eso también es relevante para nosotros.
En esta cuarta parte quiero hablar de uno de los resultados más recientes. O sea, esto se descubrió hace 2 años, bueno, 3 años casi ya. Eh, y se descubrió gracias a una de las misiones más nuevas que se han enviado al Sol, que es la misión Parker Solar Probe. Y entonces, esta es una navecita, digamos, que está circulando alrededor del Sol, acercándose cada vez más y tomando mediciones in situ del campo eléctrico, magnético, velocidad del viento solar, etcétera. Y entonces aquí la gráfica que estoy mostrando a la izquierda es una de las primeras gráficas que se obtuvieron con esta misión. Y, por ejemplo, arrojó un resultado muy inesperado, que es este cambio en la orientación del campo magnético, que se ve en la parte inferior de la gráfica. A cierta distancia del Sol se observa que el campo magnético tiene una especie de reversa, ¿no? Va en una dirección, de repente cambia súbitamente a otra dirección, regresa, vuelve a cambiar y regresa. Entonces, a este fenómeno se le puede representar en términos de las líneas de campo magnético como lo que vemos aquí a la izquierda, como una especie de, no discontinuidad, pero sí de cambio en la dirección de la línea de campo magnético. En lugar de ser una línea perfectamente suave y que continúa en la misma dirección, a cierta distancia se regresa y después vuelve a salir. A eso se le bautizó como jets o switchbacks, me gusta más switchbacks, y, y esos switchbacks son finalmente eso, ¿no? Cambios en la dirección del campo magnético, pero más interesante aún, se observó que justamente en esa zona el viento solar se acelera, que es lo que se tiene en la gráfica de arriba, que se tiene la velocidad del viento solar, y vemos cómo exactamente donde se da ese cambio de la polaridad del campo magnético, también se está acelerando mucho el viento solar. Entonces, bueno, de entrada, esta observación fue inesperada. Nadie sospechaba que se iba a encontrar algo así. Actualmente hay al menos 4 grandes grupos tratando de explicar esto con diferentes modelos, sobre todo de plasmas y simulaciones de plasmas, pero nadie tiene una respuesta concreta todavía de por qué se están originando estos switchbacks. Pero quizá una parte más interesante aún es que quizá esto sea la respuesta a uno de los problemas más grandes que se han tenido, ¿no? Que es la térmica de la corona, que es un problema que ya tiene muchos años y que también sigue sin solución, en el cual básicamente se observa que a distancias más grandes de la corona solar se tiene una temperatura más alta, ¿no? O las partículas tienen más velocidad. Eso como que va contra la termodinámica en el sentido de que entre más te alejes del Sol tendría que ser más frío y también tener una velocidad menor. Y nadie sabía por qué. Entonces, es probable que también esto nos dé una pista de por qué se está acelerando más el viento solar a ciertas distancias, pero también todavía no se tiene ninguna conclusión. De cualquier forma, yo creo que es un paso importante a entender ese problema, pero ahora se tiene un nuevo problema, ¿no? Que es saber por qué el campo magnético se está comportando de esa manera tan extraña, ¿no? Realmente no, o sea, no habíamos observado antes en la Tierra ni siquiera un fenómeno que hiciera esto, ¿no? Que viene el campo magnético, se regresa y vuelve a salir. Eso es muy, Ah, muy, muy extraño y seguramente tendrá que ver con el montón de interacciones que ocurre entre diferentes poblaciones del viento solar, el medio interplanetario y otros algunos factores. autores dicen que el calentamiento de la corona es debido a las espículas tipo 2, aunque algunos cálculos que se han realizado dicen que no es suficiente la eyección de las espículas tipo 2. Hay Ujú. todavía una discusión, ¿no? Sí, exacto. Esa es una de las teorías que se tenía, digamos, previo a esto, pero vuelvo a lo mismo. Ese cálculo demuestra que no es suficiente, no da la aceleración necesaria para que ocurra este tipo de calentamiento o de aceleración. Entonces, vuelvo a lo mismo, puede que sea en realidad una combinación de muchos factores, ¿no? Que una parte sean esas espículas, que otra parte sean estas inversiones de campo magnético. O sea, realmente son fenómenos muy complejos que no tienen como una solución única, deben ser muchos factores involucrados, ¿no? Entonces sí, eso es cierto, que también es un factor. Y bueno, igual para estudiar esto, pues solamente se necesita la electrodinámica básica, que ya conocen, física de plasmas y sobre todo simulaciones de plasmas. Finalmente, bueno, no, todavía me falta. Ahora voy a hablar un poco de la frontera, dónde está la investigación solar
de la parte más observacional, o sea, de telescopios, y voy a hablar de dos telescopios nada más. Uno de ellos es el Wilcox Solar Observatory, que está aquí en Stanford, y es un observatorio que básicamente lo que hace es obtener mediciones del campo magnético del Sol vía el efecto Zeeman. El efecto Zeeman, que igual todos conocen y que han estudiado, se ocupa aquí para calcular el campo magnético, ¿no? Se observan ciertas líneas de emisión muy particulares del Sol, se ve qué tan anchas están y ya puede uno inferir qué tan intenso es el campo magnético. Ya he tenido la oportunidad un par de veces de estar como a cargo de ese observatorio un par de días y es muy interesante ver todo el proceso, ¿no? Realmente lo que está en esa cúpula no es como tal un telescopio, son espejos que lo único que hacen es dirigir la luz del sol adentro de ese telescopio, digamos en la parte blanca, y ya adentro se tiene toda una mesa, es como una mesa muy grande que tiene la rejilla de difracción, se separa la luz, se seleccionan las longitudes de onda que te interesan y ya luego se hace la medición de qué tan ancho es y todo el demás proceso. No es toda una electrónica muy compleja, pero en términos generales esa es la idea. Y bueno, se ha obtenido desde aquí las mediciones del campo magnético a lo largo de muchos años también. Por ejemplo, esta gráfica es el campo magnético medio, medido a lo largo de básicamente los últimos 4 ciclos solares. Entonces, nuevamente, incluso estas mediciones de campo magnético demuestran esa periodicidad, ¿no? De que sube, baja, periodos muy intensos, periodos poco intensos. Y bueno, es otra manera de estudiar eso. Es algo que se sigue haciendo hoy día. Y una parte más reciente todavía tiene que ver con este observatorio que es completamente nuevo, se llama DECIST, que es para Daniel K. Nuyes Solar Telescope, y entonces es un telescopio que pusieron allá en Hawái y realmente creo que apenas se va a inaugurar como en julio o agosto, una cosa así, apenas se va a inaugurar. Tiene un espejo de 4 metros de diámetro, sería el más grande destinado al Sol hasta ahorita en la Tierra, y se espera tener una resolución como nunca antes, ¿no? De la superficie solar, y entre otras cosas va a permitir hacer las mediciones del campo magnético en el Sol. Entonces creo que también es parte de los muchos proyectos que están ocurriendo en este momento y que pues presentan eso, ¿no? Oportunidades para que la gente estudie diferentes aspectos del Sol, de la física solar, de la física de plasmas, con toda esa serie de datos que se van a obtener. Y pues tanto este Wilcox como el DKIST tienen que ver justamente con la parte más observacional de esta ciencia, más de mediciones, pero igual se emplea electrodinámica, digamos, básica. Así que bueno, en general ese era el panorama que quería presentarles, dejar como estas preguntas abiertas sobre la mesa, por si a alguien le interesa, pues con gusto las podemos discutir o pueden determinar en su momento seguir una línea de investigación. Yo creo que es un campo muy interesante, como he insistido muchas veces, que está ahorita en una etapa muy buena y que yo creo que vale la pena como meterse un poquito a ver qué está pasando, ¿no? Ya por último, esta diapositiva la incluí porque quería hacer el comentario más específico sobre las simulaciones de plasma. Uno de los retos grandes que están ahí es describir la reconexión magnética, que es un proceso súper común en todos estos sistemas. Por ejemplo, para que el Sol libere las eyecciones de masa coronal, tiene que ocurrir reconexión magnética, como se ve en la imagen de aquí en medio. En ese proceso, la energía que estaba almacenada en los campos magnéticos se transforma en energía magnética de manera que pueda emitir esas nubes de plasma tan grandes, con tanta velocidad. Entonces, bueno, eso es necesario que ocurra ahí y se observa continuamente, pero también acá en la Tierra, como la imagen que está a la izquierda, es un sistema en el cual este proceso de reconexión ocurre muy frecuentemente, desde que el viento solar interactúa con la magnetosfera hasta los procesos que ocurren dentro de la magnetosfera se deben a la reconexión magnética y finalmente hay mucho que explicar todavía de ese proceso y para igual contextualizar en dónde me encuentro, ahorita estoy tratando de involucrarme en esto, más de simulaciones de plasma para tratar de A ver, atacar uno de estos problemas. ¿podrías explicarnos un poco lo que está sucediendo en el, en la simulación? Esa es un campo magnético. Ajá, básicamente lo que se tiene son dos campos magnéticos con polaridades opuestas que cuando se encuentran
se reconfigura, digamos, como se ve aquí, viene un campo magnético de arriba y un campo magnético de abajo. En el punto del medio se encuentran y entonces se forman unas nuevas líneas de campo magnético, pero que ya no están embebidas en esos campos magnéticos. Ya son como entidades independientes Sí. y en ese proceso de reconexión parte de la energía se convierte en energía cinética y entonces los campos que vemos en la izquierda y en la derecha se separan, se pueden alejar. Es como si los estuviera, digamos, Y por disparando. ahí sale mucha masa que sigue a las líneas magnéticas. Puede salir mucha masa, así es, así es, así es. Muy bien. Y, ¿Preguntas? y sí, básicamente es eso. Entonces ya nada más para concluir, quiero decir eso, que la física solar tiene muchas aplicaciones directas, hay muchas preguntas abiertas y también hay muchas nuevas misiones en proceso. Así que es como una buena zona para trabajar. Así que ya gracias. Ok, ¿Preguntas? ¿Comentarios? dale. A ver, Yael. Yael quiere hacer una pregunta. Sí. Sí, Adelante. sí, bueno, bueno, buenas tardes. Sí, tenía dos. La primera era al inicio cuando mencionaste una de las preguntas abiertas es de por qué ocurre el ciclo escolar. ¿Tienen un modelo que digan hasta el momento, pues este es el mejor que tenemos? O si es como dices, de que todos los modelos que sí tienen ahorita son más bien como para casos particulares? Sí, en realidad son para casos particulares, o sea, yo soy consciente de que existen modelos, por ejemplo, que tratan de explicar la deriva de las manchas solares, por qué empiezan en los polos y por qué se van acercando al ecuador. Hay modelos para eso. Hay modelos también para la inversión del campo magnético, pero el modelo global de todo el ciclo solar tendría que incluir a esos y a otros tantos fenómenos que no mencioné, pero que existen. Entonces, realmente no sé yo todavía de algún modelo completo que exista. Por ejemplo, se saben factores que en general deben ser muy fuertes en ese modelo. Por ejemplo, se conoce que el Sol tiene lo que llaman una rotación diferencial, lo cual significa que en los polos está girando más lento que en el ecuador. Ujú. Entonces, todo ese proceso de que a cada latitud le corresponde una velocidad distinta, es un factor muy importante en cómo se está enredando, digamos, el campo magnético y a su vez es también uno de los factores que promueve la inversión del campo magnético. Entonces, yo diría eso, que se tienen ideas y modelos globales que se acercan mucho a la respuesta, pero que no terminan por incluir absolutamente todos los fenómenos que deberían incluir. Ok. Sí, y bueno, la segunda era de que, bueno, era un poquito con respecto a lo que vas a estar trabajando en el doctorado, pero Ujú, ya más o menos lo platicaste en el punto 2, que era sobre lo del origen del ciclo solar, ujú. pero podrías, no sé, platicarnos un poquito de más o menos cómo sería el proceso. Por ejemplo, tienen que hacer ciertas mediciones de unas que hacer ah, para obtener otras. ¿Cómo algunas mediciones? Ajá, por ejemplo, ¿cómo sería más o menos tu plan de trabajo para el doctorado? Por ejemplo, si hay ciertas observaciones, mediciones que tienes que hacer unas ah, para poder hacer otras después. Ok, ok. Bueno, de entrada, decir, o sea, no está como exageradamente definido el camino, o sea, sé Ujú, realmente lo que necesito. Una parte de ello es aprender a hacer estas simulaciones de plasma, porque lo bueno de las simulaciones de plasma es que se hacen en una especie de unidades arbitrarias que te permiten escalarlo a diferentes sistemas. Entonces, en el momento que estoy ahorita es en aprender a hacer esas simulaciones para después poder escalarlas a este nivel del Sol. Y ahora también sé que necesito fundamentalmente este tipo de diagramas. Este que mostré aquí, el diagrama TD, ujú. es muy importante para entender los flujos de materia en el interior del Sol. Entonces, en general, la perspectiva que tengo en este momento es que tengo que trabajar con simulaciones de plasma y con estos diagramas TD. Entonces, no creo necesitar mediciones adicionales. Finalmente trabajaría con las observaciones que ya se tienen de SDO y con las simulaciones, que esas las genera uno. Ujú. Ok, gracias. ¿Más No, no. preguntas? Bueno, si no tienen más preguntas, yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de espículas, sobre todo tipo 2, vienen a la mente siempre el nombre de Martínez Sicora y de Klimchuk. Ujú.
Y yo me pregunto, ¿qué pasa en las manchas solares con las espículas tipo 2? ¿Desaparecen o siguen existiendo aún con la mancha solar? Mm, no, no sé realmente, no tendría yo una respuesta para esa pregunta. No, no me he topado con literatura que aborde Sí, ese tema. qué pasa con las espículas en las manchas solares. Es una buena pregunta, pero no sé realmente yo qué pasa. Sí, yo también lo he buscado y no lo he encontrado. Ujú. ¿Más preguntas? Giuseppe quiere preguntar algo. Giuseppe, perdón. Sí. Buenas tardes. Gracias por la presentación, Jonathan. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, perfecto. escucho. Bueno, la primera pregunta viene siendo con el principio de la presentación que se refería a lo, no sé si llamarlo catálogo de las manchas solares de 400 años. Ajá. Ahí como tal mencionaste de que se sigue haciendo, por así decirlo, el dibujo, no sé si a mano o con aparatos más sofisticados, pero ¿por qué el método se sigue haciendo eso y no se automatiza por algún proceso o programación, por así decirlo? Sí, bueno, de entrada mencionar que sí existen procesos ya automáticos, sobre todo con los telescopios en SDO, también hay uno de luz visible, entonces en la luz visible se observan esas manchas y se tiene el registro, digamos, como foto, se tiene la imagen tal cual, ¿no? Y ahí es mucho más fácil identificar y catalogar las manchas solares. Sin embargo, hay mucha gente que aboga porque se sigan haciendo los dibujos y puedo confirmar porque he estado ahí, por ejemplo, en el Observatorio de Bélgica, ahí hacen los dibujos literales de ver la imagen del sol y hacer el dibujo a mano. Y eso les interesa porque quieren ser consistentes con el método de Galileo para que, digamos, los datos sean comparables. Porque si tú graficas los números que tenía Galileo con los números que obtengas ahora con una misión espacial y una computadora, van a ser muy distintos. Y entonces necesitarías encontrar una especie de factor entre ambos números para que sean comparables. Y muchas veces encontrar ese factor no es tan sencillo. Entonces lo que dicen, bueno, es vamos a seguir haciéndolo como se viene haciendo desde hace 400 años para no incluir ese factor y entonces ya nada más, pues tal cual, ¿no? Podemos comparar lo que medía Galileo con lo que estamos midiendo ahorita. Entonces, en realidad el motivo es un asunto de consistencia de los datos, que sean datos comparables, que los puedan unir para hacer un estudio de ellos. De otra manera, sí necesitarían hacer una especie de reajuste, ¿no? Como que multiplicar su número por, no sé, 0.87 o algún factor, el que sea. Pero es básicamente para eso, para consistencia. Ok. Bueno, lo siguiente sería con referente a los periodos de los ciclos solares, que Ajá. creo que en promedio dijiste que era de 11. Ujú. Ahí como tal, dado, bueno, la inversión del campo magnético del Sol, ¿viene dado con este ciclo o se mide por separado? No, va exactamente con ese ciclo. Al inicio está norte-sur, en el norte y en el sur. Después de 11 años tienes sur-norte y después de otros 11 años vuelves a tener norte-sur. O sea, va cambiando siempre con el ciclo Ok. solar. De hecho, Y es... como tal, este cambio es, bueno, comparando con las mediciones de estos 11 años, ¿es repentino? No es tan repentino. O sea, de hecho, no incluye una imagen, pero hay, cuando se hacen mediciones del campo magnético del Sol, se observa cómo a lo largo del ciclo se va haciendo más complejo. Como decía al principio, es una especie de dipolo así perfecto, muy bien definido, pero conforme va pasando el tiempo van apareciendo, digamos, muchos polos en la superficie del Sol. Entonces, más que un dipolo, después tienes un montón de polos norte y sur mezclados y de repente, ya en algún momento del ciclo, es más el tipo de, hay más polos norte en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Y entonces ya es como ese cambio de polaridad. Ese proceso sigue avanzando lentamente a lo largo de los siguientes 6 años y ya al final se reconfigura para tener el polo norte completamente en el polo sur del Sol. Pero es eso, es como un proceso lento que toma 11 años. Ok, Muy ok. bien. ¿Más Y bueno, preguntas? Ah, no, ya sigo, síguele, correcto. Giuseppe. Bueno, ya hay otro, pero sería más como de tipo de chisme, sería de ¿cuál ha sido pues como que el mayor efecto que han tenido las llamaradas solares sobre la Tierra que se ha registrado? Las llamaradas solares como tal no tienen muchos efectos, digamos, en los sistemas, así de manera física. Tienen efectos
principalmente en las telecomunicaciones. Entonces sí se han observado interrupciones, digamos, en las señales de radio. Pero, por ejemplo, las eyecciones de masa coronal, esas sí tienen más efecto porque pueden inducir, digamos, como son campos magnéticos grandes, pueden inducir corrientes grandes también en las líneas eléctricas. Y sí ha pasado que, sobre todo en las latitudes más altas, porque vuelvo a lo mismo, en la Tierra, toda esta energía se deposita primero en los polos y va bajando gradualmente. Entonces, en latitudes muy altas, se ha observado, por ejemplo, que algunos transformadores de redes eléctricas se queman por completo. Y hay fotos de transformadores que literalmente se queman porque se saturan, están recibiendo más energía para la que fueron diseñados y entonces se queman. Y digamos, eso es lo que más se teme, ¿no? Que si hay una tormenta geomagnética más intensa, no solamente se quede en las latitudes más altas, sino que baje un poquito más y entonces redes eléctricas en latitudes más bajas también se van afectadas. Pero sí, es básicamente eso lo más grave que se ha observado, yo pienso, que se quemen cosas directamente por efecto de la actividad solar. Ok. ¿Puedo hacer otra pregunta o ya no Sí, queda sí. tiempo? Nada. Bueno, ahí cuando estabas hablando con la resonancia acústica, creo que era, para ver lo del otro lado del Sol, Ajá. bueno, el lado más alejado que tenemos del Sol, ahí como tal me quedé con la duda de las llamaradas, bueno, la emisión y como tanto, bueno, sí creo que llamarada como tal sería, ¿qué tanto barre? O sea, porque por así decirlo, de que dices que el periodo de rotación del Sol es de, ¿cuánto dijiste? 13 días, Varía, algo o así. sea, en el Ecuador son como 24 días, en los polos son como 13, más o menos. Ajá. Ah, bueno, pues en ese sentido, como al prever ese tiempo, bueno, lo que podríamos prever de la actividad que va a haber en ese punto, Ajá. como tal, para que intersecte con la Tierra, o sea, ¿qué tanto barre una llamarada o emisión como O sea, para como que, en términos pues, de volumen. pues no sé si de volumen o de área, pero o sea, para estar midiendo el lado contrario? Pues es demasiado grande, o sea, por ejemplo, en las imágenes de las eyecciones, una eyección es de varias veces el diámetro del Sol, ¿no? Y bueno, y una llamarada en general abarca un área más pequeña, digamos, porque se está emitiendo en una región más pequeña, pero eso finalmente es luz, entonces se empieza a propagar en básicamente todas las direcciones permitidas, ¿no? Para su posición. Pero sí, o sea, son fenómenos muy, muy grandes que abarcan varias veces el diámetro del Sol. Ok. Pues bueno, Ok, esas serían todas mis preguntas y pues muchas gracias. gracias, Giuseppe. ¿Alguien tiene más preguntas? Ya él tiene otra pregunta. Sí, un comentario con lo que la pregunta que hicieron anterior, bueno, no anteriormente, creo que fue la segunda, con respecto a las manchas solares de que las siguen haciendo a mano. Ujú. Por ejemplo, ahí qué tanto podría de haber de error. Bueno, es que si uno, como dices, o bueno, uno lo que podría esperar si lo hacen, no sé, como alguna especie pues, bueno, utilizan pues computación, pues podría esperar que fuera más precisas, ¿no? Ujú. ¿O crees que podría ser, por ejemplo, una medición que se pudiera hacer a la par? Es decir, hacerlas a mano para hacer esta comparación que dices con las que ya se tienen, Ujú. pero hacer un nuevo registro, pero con estas, no sé, como programas que se podrían utilizar. Sí, no, y de hecho así se hace, o sea, ya actualmente se hacen las dos, tanto a mano como de manera más automatizada. Eso sí se hace, es un Ah, hecho. Y es importante, digamos, porque ahorita ya tenemos esa nueva tecnología, se puede utilizar para tener mejores datos. Y con el asunto del error, si hay muchas fuentes de error, realmente para una persona que lo hace a mano, pues no se puede que haya manchas muy pequeñas que tu ojo no detecte y entonces dices, esa no la cuento y la pierdes, ¿no? Pero una computadora sí la puede detectar. También en términos de las manchas es importante como saber ubicar bien la posición de algunas regiones en la mancha, ¿no? Como la umbra, la penumbra, etcétera. Y eso tampoco es fácil de hacer a mano ni a ojo. Pero todos esos mismos errores que se están incluyendo hoy día son los errores que incluía Galileo. Entonces, vuelvo a lo mismo, aunque sean muchas fuentes de error, son consistentes, entonces son comparables. Ahí está como el valor de seguir contando con ese tipo de registros.
Y ya de manera más moderna también se tiene todo lo de las computadoras. Y como te digo, ya eso se tiene muchos datos de ese tipo y bien clasificados. De hecho, hay muchos programas que de manera automática jalan la imagen, detectan dónde está cada región de la mancha, hacen el conteo y todo de manera enteramente automática, porque eso sí, se puede hacer y ya se hace actualmente. Muy bien. ¿Otra pregunta? Si ya no hay más preguntas, pues le agradecemos a Jonathan. Yo Sí, aplaudo, gracias. los demás tienen sus micrófonos. Bueno, Creo pues muchas que, gracias otra vez. Gracias ok, por la bueno, pues invitación. que mucha suerte te deseamos